Noticias que se agolpan, que vienen unas tras otras desde el frente internacional, por supuesto desde también nuestras costas. Lo último que están reportando los medios ya de manera bastante extendida es la renuncia de la ministra Zulema Tomás, ministra de Salud. Esto habría sido, bueno, se acumuló, ¿no? Su esposo Miguel Palomino había renunciado a su NARP, ¿no? Tras trabajar solo 3 días en el puesto de coordinador de gestión, y ahora último se había conocido que su hermana trabajaba en Sedapal cuando ella asumió el cargo en el sector salud. Yo no sé si esto, en fin, muchas veces pues los escándalos mediáticos, como digo, van tomando, ¿no?, cierta forma de bola de nieve. Pero yo no sé si esto contribuye pues un problema como tal. Es una pregunta como del momento, pero quería iniciar la conversación con Walter Albán, jurista, por supuesto destacado, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, Walter? Como le digo, pues es de la coyuntura, pero yo quería una opinión así inmediata, en caliente. Buenas noches. ¿Es un problema que un ministro de Estado tenga familiares también trabajando en el Estado? Porque, por ejemplo, en el caso del señor Palomino, supimos que era pues una persona que tenía una experiencia larga, al parecer, en el sector público. No conozco a la hermana de la señora Tomás, pero ¿cómo debería un ministro proceder en una circunstancia como esa? Te eligen de ministro y bueno, tus familiares no deberían estar en el Estado. ¿Cómo es la figura en un caso así? Yo creo que en el Perú nunca se ha manejado bien este tema de lo que se llama nepotismo, ¿no? O sea, lo que está mal es que quien tiene la autoridad para incorporar personal incorpore pues a familiares, ¿no? Claro. Ahí donde tiene esta autoridad. Y esto se ha ido regulando, pero con mucha confusión, porque en rigor tampoco se puede extender esto de una manera en que ya resulta hasta poco razonable, ¿no? Sin embargo, creo que no han habido las precisiones suficientes. En el caso particular de la ministra, entiendo que la vez pasada lo que había ocurrido era de que, digamos, el esposo se había incorporado después. Y que por allí se estableció que, por un lado, había sido incorporado a la SUNAR. A la SUNAR, ¿no es y cierto? ella había, o en el despacho de salud, se había contratado en el sector salud a la cónyuge, ¿no? Entonces esto generó alguna inquietud, algunos cuestionamientos, pero lo que me parece que sí está totalmente fuera de duda es que si alguien estaba ya trabajando en el Estado, ¿no es cierto?, cuando ella recién es incorporada como ministra, entonces ahí no hay ningún problema en el nepotismo. Lo que puede haber es seguramente que los cuestionamientos anteriores se acumulan y han recrudecido, digamos, ¿no? Pero yo creo que es un tema que valdría la pena que se trabaje mejor, como por ejemplo otro tipo de aspectos que tienen que ver con uso de recursos, por ejemplo, movilidad en el Estado respecto de altas autoridades. Hay cosas allí que a veces ya se convierten en irracionales. Que se prestan a denuncias, ¿no?, de prensa, pero se prestan también ajustes de cuentas dentro de los sectores, porque no tu enemigo, tu adversario, le va a pasar también ciertos casos que, claro, en la prensa se reproducen muy bien, pero a la hora de la hora vemos que a la larga era más ruido que nueces, pero bueno, en fin, ya yo quisiera comentar una experiencia, ¿no? Hace no mucho tiempo vi una denuncia porque la secretaria general de un ministerio habría utilizado el vehículo que tiene asignado de manera personal, porque es un cargo que regularmente o usualmente tiene asignada una movilidad. Es, digamos, la persona de más alta responsabilidad administrativa dentro de un ministerio en este caso. Y lo había hecho en una hora en la cual hizo cosas personales y esto fue denunciado y provocó la renuncia de la persona. Entonces yo me quedé un poco preocupado porque decía, cuando me tocó estar al frente del sector interior, yo hacía, porque no tenía otra hora para despachar, que mi secretaria general se quedara a veces hasta las 3, 4 de la mañana, ¿no es cierto? Entonces todo su mundo personal estaba trastocado. Alrededor del cargo, lógico. Estaba trastocado. En consecuencia, yo dije, si eso hubiera ocurrido, ¿no?, en aquellas circunstancias, yo nunca hubiera tenido autoridad para llamarle la atención o decirle que por qué hizo una cosa personal durante la mañana, si había estado irregularmente, porque no era una cosa ocasional, era
prácticamente diaria. Entonces estas cosas hay que esa manejarlas reflexión. con más cuidado, Sí, no, no sacar juicios tan precipitados. Y habría que ir, como usted señala, encuadrando de manera correcta, y esto seguramente se hace pues a través de la ley y los procedimientos, ¿no? O sea, tenerlo en claro, porque si no, pues también si nos regimos por las redes sociales, ¿dónde va a terminar? El otro tema muy de actualidad que yo quería preguntarle a ustedes, parte del Consejo Consultivo del Instituto Peruano de Arbitraje. Hoy se han iniciado las audiencias, bueno, de apelaciones, ¿no? De estos 15 árbitros, me parece que son los que están detenidos por el caso Lavajato, y hay quienes señalan que en este caso el Ministerio Público, bueno, apuntó al bulto y el juez, por supuesto, respondió como tal. Entonces, es un comunicado el que ha emitido el Instituto Peruano de Arbitraje, digamos, extenso, interesante, pero voy a leer solamente un párrafo donde se señala que resulta urgente que se corrijan manifiestos excesos cometidos contra un grupo de árbitros por el tercer juzgado de investigación preparatoria nacional permanente especializado en delitos de corrupción de funcionarios en el marco del caso Lavajato, al dictarse orden de prisión preventiva sin que haya habido una mínima distinción de casos y circunstancias. Son 10 profesionales, entre ellos usted, repito, los que firman este pronunciamiento encabezado por Javier de Belaúnde López de Romaña, presidente de este Consejo Consultivo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, además debo precisar, yo también soy vicepresidente de la Corte de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica. Entonces sabe de lo que está hablando. Entonces conozco más o menos el tema. Y sí nos preocupa que, más allá de que estamos totalmente de acuerdo con que hay que investigar a fondo, y felicitamos al Ministerio Público de haberse metido en este tema de los arbitrajes, donde hay mucho que todavía se tendrá que conocer poco a poco, bueno, no están libres de errores. Y entonces, ¿qué pasa? Si uno examina los documentos, que sería acá muy largo detallar, pero si uno examina todo lo que ha servido de base a las denuncias, sobre todo el testimonio de un colaborador eficaz, ¿no es cierto? Bueno, 2 colaboradores eficaces según se ha sabido ahora. Uno encuentra que hay una diferencia notable entre unos y otros. Por ejemplo, hay 3 casos, y que son los que más han motivado este tipo de pronunciamientos, porque no somos los únicos, han llegado pronunciamientos incluso de instancias internacionales. Son los casos de los árbitros Mario Castillo, Franz Kuhnmüller, y yo diría todavía de manera más grave, porque es el único que está de ellos en este momento privado de libertad y en un penal de altísima seguridad, que es Fernando Cantuarias, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas reconocidas en el ámbito, de las cuales nunca ha habido duda de una conducta intachable, íntegra. Digamos que sobre ellos nunca ha habido sospecha, y qué casualidad que cuando se dan estos testimonios de los colaboradores eficaces, en los otros casos se menciona entrega de sobres con dinero, pagos efectivamente de coimas por fuera, digamos, de todo lo regular. En cambio, en estos no hay ningún elemento adicional, salvo hay un tema de los honorarios, ¿no? Claro. O sea, que se supone que habría sido, según lo que me dicen los abogados, una coima implícita, ¿no? Que es una interpretación... Pero es un poquito jalado de los pelos. De todas maneras, nadie, y creo que los propios involucrados están en contra de que esto se investigue hasta el final, para que se demuestre cabalmente que no habría responsabilidad, y si la encuentran, bueno, que se les sancione. Pero para una privación en este momento de una investigación que todavía está sin acusación, ¿no es cierto?, para privar de libertad una medida feroz a estas personas, esto francamente resulta sin fundamento. Porque además, como ya se ha demostrado en las audiencias llevadas ante el juez primero y, bueno, ahora ante la sala superior que está viendo la apelación, ha habido cierto equívoco en el Ministerio Público, porque no es que estos honorarios sean excesivos respecto a lo que podría haber correspondido, de manera que tampoco se puede presumir. Hay un tema, según me contaba, insisto, uno de los abogados, que incluso el cálculo que se ha hecho hay una herramienta online, ¿no? Las tarifas, pues, ¿no? Donde tienes una suerte de calculadora, el cálculo incluso ha sido mal hecho, que se ha aplicado las tarifas actuales, ¿no? Y no las de aquel entonces, y las actuales parece que son más bajitas incluso. Yo diría, para precisarlo mejor, este tipo de arbitraje no está sujeto a esas tablas que, por ejemplo, en este caso ha sido tomada como referencia a la Cámara de Comercio de Lima, porque es un arbitraje ad hoc.
Pero aún si aplicáramos la tabla de la Cámara de Comercio de Lima, lo que ha pasado es que la Fiscalía ha tomado la tabla actual y no la tabla vigente del 2012, que fue cuando se produjo el arbitraje. Si tomáramos la tabla vigente en ese momento, ellos habrían cobrado por debajo, ¿no?, de lo que la tabla permitía. Pero además hay otras consideraciones sobre tributos, etcétera, exacto, que no han sido consideradas. Ahora, yo entiendo, creo, la Fiscalía tiene una carga de tarea en este momento enorme. Y no es que todo el Ministerio Público esté metido en el asunto. Pero está mandando a la gente a la cárcel, ¿no? Pero ellos lo piden, pero para mí la responsabilidad más importante la tiene el Poder Judicial. Porque el sistema penal en un Estado democrático y constitucional está diseñado de tal manera que los derechos fundamentales y la libertad es probablemente el más importante después de la vida. Tiene que ser de alguna manera controlado, supervisado por el Poder Judicial. Por eso es que estas medidas las pide el fiscal, pero es el juez el que tiene la obligación. Y a mí me parece que acá hay un error gravísimo, además. Si uno lee el auto del juez que ordena la prisión finalmente, o sea, atiende el pedido, uno va a encontrar de que en la parte del desarrollo de las consideraciones, cuando habla, por ejemplo, específicamente del árbitro Fernando Cantuarias, establece de que no es por los 4 delitos que la Fiscalía lo pedía, sino solo 2 de ellos. Excluye asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Pero en la conclusión, parece que por error, ¿no es cierto?, ponen a todos, que son 14 finalmente los que se ha ordenado o se ha dado el mandato de detención, los ponen a todos por los 4 delitos. Y luego, sobre la base de esa conclusión, sale el oficio al INPE para que se les ponga en prisión. Pero el único que estaba presente del grupo de los que yo he mencionado era Fernando Cantuarias. Ha ido al Ancón 1, el de máximo rigor. Absurdo. Es una persona que es decano de una facultad de una universidad muy prestigiosa en el país, que lo ha respaldado, que tiene una trayectoria, como digo, reconocida a nivel nacional e internacional, que no ofrece ningún peligro a nadie, ¿no es cierto?, esté en esta situación. Creo que es un error que el Poder Judicial debiera corregir cuanto antes. Ojo, que los excesos muchas veces le hacen daño a casos tan trascendentes e importantes como este. Para terminar, porque se nos ha ido volando el tiempo, pero era importante, yo creo, aclarar este caso de coyuntura fundamental. Ex defensor del pueblo, miembro de Proética, ¿qué congreso es el que nos espera? ¿Cómo ve este panorama, este horizonte? Ya no podemos emocionarnos tanto. Bueno, yo creo que la situación que tenemos ahora y la que puede venir siempre será mejor que la que teníamos. Así que desde ese punto de vista voy positivo. Ahora, creo que lo que deberíamos hacer es avanzar en la dirección de lo que ya se planteó, por ejemplo, para la reforma política, ¿no es cierto? Y lamento de que, por un lado, el propio gobierno, pero el jurado, sobre todo, no hayan querido aplicar algunas de las normas que ya contribuirían a limpiar un poco la política y preparar el escenario para el 2021. Pero aún así creo que la ciudadanía tiene la voz cantante y me parece que ya ahora hay mucho mayor conciencia de por quién no votar. Y yo lo que diría es que la primera cuestión, antes de fijarse en candidatos y preferenciales, fijémonos en qué organizaciones de ninguna manera deben ser respaldadas, aunque hayan amigos o familiares dentro de esa lista. Porque se trata evidentemente de digamos, ciertas, como se les ha calificado con toda razón, creo yo, vientres de alquiler. O sea, son marcas que tienen registro y se ofrecen al mejor postor. Y la idea de la reforma precisamente era ir desbrozando ya, ¿no? Tenemos 24 organizaciones, ¿no?, de las cuales vida partidaria probablemente no nos alcanzan los dedos de una mano para contarlos, ¿no? Entonces, yo diría, por ejemplo, una organización como UPP que debió desaparecer hace tiempo. Eso lo fundó en su momento una persona tan respetable como el embajador Pérez de Cuéllar. Hoy día se ha convertido ¿en qué? El señor Vega Antonio va cambiando a sus compañeros de reparto, ¿no? Y nos quieren poner a Antauro Humala de candidato y a una persona que debería estar ante los tribunales como el excontralor Alarcón como primera figura en Arequipa, por Dios. UPP, de ninguna manera. Solidaridad Nacional, lo mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué Solidaridad Nacional? Precisamente porque estamos viendo cómo esa organización, que nos ha puesto tantos delincuentes en varios municipios,
donde el señor Castañeda Locio, que es el jefe del partido, está más bien teniendo que rendir cuentas ante los tribunales por una serie de cuestionamientos, y entonces ya ni siquiera tienen gente entre ellos, sino que se prestan a una estrategia que el fujimorismo está tratando de llevar para copar diferentes escenarios. Ya ni siquiera son topos, porque son más bien gente totalmente calificada como fujimorista, pero que probablemente, como saben que no van a tener suficientes votos como fuerza popular, ingresan por otros lados para ver si por allí consiguen también llegar al Congreso. Recomendación entonces. Eso y claro, los primeros lugares de varias otras organizaciones ya nos indican que prácticamente son un insulto a la ciudadanía que pongan a esa gente en los primeros lugares. Yo creo que ahora sí los peruanos y peruanas van a reaccionar y no van a permitir que esa gente llegue al Congreso. Walter Alban, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a regresar para conversar del tema de Bolivia. La cosa está complicada. Pues hemos pasado evidentemente, claro, de un experimento autoritario como el de Evo Morales a que ya el tema se va poniendo también de castaño oscuro hacia el otro lado. Siempre los equilibrios son importantes. No se vayan. La situación en Bolivia es compleja. Ahora mismo las explosiones de violencia se dan, ¿no?, por doquier. La impronta de la presidenta interina de transición, ¿no?, ha tomado un cariz inesperado, todo indica, para un gobierno con estas características, porque recordemos, y le damos la bienvenida al especialista Francesco Tucci. Buenas noches. Buenas noches. Lo que ocurrió, claro, en un principio, y lo recordábamos fuera de cámaras para quienes decían que esto era un golpe, que la intervención militar o la sugerencia, ¿no?, con Evo Morales es, oiga, paremos la violencia. Y esto venía de evidentes violaciones a la Constitución por parte del señor Morales, ¿no? En fin, tanto en lo que la OEA calificó prácticamente, no sé si de un fraude, pero una elección muy cuestionable, y venía de una tendencia autoritaria de los últimos años. Pero lo que ha ocurrido luego de esto es que, claro, no solamente la señora jura con una Biblia inmensa, tiene siempre una cruz al lado, no tiene indígenas en su gabinete, ha puesto un ministro de Cultura como reacción a las críticas, y está cambiando la política exterior cuando es una presidenta de transición. Está inflamando una situación que más bien debería preocuparse en aplacar. ¿Me equivoco? No, coincido con su análisis. Efectivamente, yo desde cuando comenzó esta crisis no lo consideré como un golpe, sobre todo con relación al pronunciamiento de los militares que prácticamente pidieron al presidente un paso al costado después de lo que estaba pasando con el tema de la supuesta fraude electoral. Y yo me relacionaba sobre todo a un antecedente, lo que pasó en 2003 bajo la presidencia de Sánchez de Lozada, cuando él pidió una represión militar que terminó con 64 muertos. Y sucesivamente 5 militares por estas muertes fueron condenados por genocidio en 2011. Entonces mi idea era esta: los militares no quieren ser un chivo expiatorio de una represión, entonces no quieren claramente ser involucrados, rompiendo la neutralidad. Ojo, rompiendo la neutralidad constitucional. Sin embargo, lo que está veniendo ahora, lo que estamos viendo, preocupa bastante, porque tenemos una presidenta interina que antes que todo tomó el cargo sin quórum en el Congreso. Con una interpretación constitucional, ¿no? O sea, correcto. Del artículo que dice que, bueno, la sucesión llegaba hasta ella de alguna manera. Correcto, porque hemos tenido un vacío de poder. Así es. Después de la renuncia de Evo Morales, renunció también el vicepresidente, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara. Y le tocaba a ella como vicepresidente. Pero sin quórum, es verdad. Correcto, el problema es sin quórum. Entonces, una presidenta interina sin quórum no puede tomar, yo creo, esa es mi opinión, decisiones políticas fuertes y contundentes, como por ejemplo en política exterior. Claro. Debería interesarse más de la pacificación interna y de llevar al país a nuevas elecciones. Lo primero que debió ella interpretar es la naturaleza muy, digamos, precaria de su mandato. Correcto, a eso me refiero. O sea, y como tal, cuando lo que tienes es esta suerte de enfrentamiento social, leía un despacho de hace algunos minutos del New York Times. Claro, hay también, por supuesto, o sea, lo de Morales fue en su momento histórico porque significaba la reivindicación, bueno, de los indígenas de Bolivia, que definitivamente son la mayoría del país.
y probablemente en los últimos años él también manipuló eso, ¿no? En fin, hacia el otro extremo, pero lo que se está haciendo ahora es precisamente atacar esas diferencias. Sí, se quiere prácticamente revertir, así parece, ¿no? Todo lo que se ha hecho hasta ahora. Muy peligroso, porque efectivamente Evo Morales, cuando fue electo presidente en 2006, comenzó un cambio muy importante en el Estado boliviano. No tenemos que olvidarnos de los logros Sí, claro. de los 13 años. En 2009 se aprobó una nueva constitución. Fue importante porque por primera vez hubo un discurso de integración del indígena. No tenemos que olvidarnos que en Bolivia el 60% de la población es indígena. Y antes había una política excluyente. Así como no tenemos que olvidarnos cómo durante estos 13 años de la presidencia Morales se redujo también la pobreza y se redujo el analfabetismo. El problema surgió cuando Evo intentó perpetuarse en el poder, en contra del límite de los 2 mandatos de la Constitución de 2009. Claro. Y también en contra del referéndum de 2016, que tenemos que recordar, el 51% de los ciudadanos que votaron en contra de la posible reelección. Muchos señalan ahora que si Morales hubiera, digamos, organizado una transición, le hubiera dado a un sucesor, ¿no?, la posibilidad de seguir en el poder, él habría quedado como una especie de Nelson Mandela. Pero la tentación de la perpetuación es siempre muy fuerte, ¿no? Al final, en estas situaciones se impone esta suerte de apetito, ¿no?, que finalmente se tira por la borda, pues todo un proceso social. Ha enlodado todos los logros. Yo coincido con esta visión. Evo Morales tenía todo el tiempo para escoger a un delfín, a un sucesor. Y él tranquilamente hubiera podido seguir como líder del MAS, solo lanzando otro candidato a la presidencia. Vamos a ir a la última pausa, pero lo dejo con una pregunta. ¿Qué tendría que hacer un gobierno como el peruano, que es tan importante en su relación bilateral con Bolivia en una situación como esta? Vamos a la pausa y regresamos con más cartera. Francesco Tucci, en estos 2 minutos, ¿qué le toca hacer al Perú? ¿Qué le toca hacer al Perú, que es un país fundamental en este concierto, en el sentido que la relación bilateral con Bolivia es importantísima y en un momento, además, en el cual tienes situaciones preocupantes como la de Chile, tienes cambios políticos en varios gobiernos de la región? Correcto. Es un ajedrez delicado, complejo. ¿Qué le toca hacer al gobierno y qué le toca hacer a Torre Tagle? Claro, es bastante difícil trazar una posible estrategia de relaciones exteriores en este momento. Hay que moverse con mucho cuidado, porque por ejemplo Estados Unidos ya reconoció este gobierno interino, pero que, como por lo que hemos visto, tiene muchas debilidades y también genera preocupaciones por su conducta. Entonces, efectivamente, lo que se puede decir es que hay que moverse con cuidado. Y como justamente ha recordado, nos estamos encontrando en una coyuntura muy fluida de cambios. Lo que está pasando en Chile también. Habrá un referéndum sobre el cambio constitucional. En Argentina ya hemos tenido un cambio, un viraje, con la elección de Fernández. Entonces, tenemos una situación, una coyuntura compleja, y en esta situación, en esta coyuntura, hay que moverse con mucho cuidado. Pero finalmente, o sea, yo creo que lo que hay que hacer, o lo que tiene que guiar una acción de gobierno en un momento como este, es salvaguardar las líneas constitucionales, independientemente de donde uno esté parado. Entonces, cuando te dicen que de repente no quieren que el MAS, que es el partido, sigue siendo el partido más grande de Bolivia, no participe en las elecciones, eso también es echarle gasolina al fuego. La comunidad internacional debería presionar para que estas elecciones, que deben ser convocadas a la brevedad, pues sean con la mayor apertura democrática y las reglas de juego claras. Correcto, así es. Será fundamental garantizar el respeto de las reglas. Lo que estamos viendo en Bolivia ha interesado Evo Morales con su actitud, con sus acciones. Y lo que estamos viendo ahora con la nueva presidenta es propio una falta de respeto a las instituciones. Por lo que estamos viendo, una falta de respeto a la institucionalidad. Y eso es muy peligroso, porque no se respetan las reglas, por un bando y por el otro. Entonces hay que mantener
una posición de neutralidad y de respeto de las reglas. Efectivamente, la comunidad internacional debería pedir esto, que se respeten las reglas y por el caso boliviano, hacer participar el MAS a las elecciones, porque sería bastante raro extrometer, ¿no? No permitir al partido que obtuvo la mayoría en las precedentes elecciones de participar. Peligrosísimo. Ese es finalmente pues la tranquilidad, el nervio, el temple con el que hay que manejarse ahora mismo, y esperamos pues que así sea, no solamente para los gobiernos de la región, sino particularmente para el Perú, que insisto, tiene una relación especialmente importante con Bolivia. Gracias, Francesco Tucci, por acompañarnos esta noche, gracias a ustedes por acompañarnos esta semana, y sigan con la programación de TV Perú. Que tengan un muy buen fin de semana. Buenas noches.